Buen- Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Yael Allí, soy comunicadora de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y a nombre del Ministerio de Educación les doy la bienvenida a este tercer ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En este cuarto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo potenciar tu trayectoria universitaria con el objetivo de fortalecer tus competencias y habilidades. En las próximas semanas aprenderemos sobre cómo citar correctamente con el manual de normas APA y también hablaremos sobre la inteligencia artificial y cerraremos el ciclo mostrando los nuevos hábitos de estudio. Bueno, como ya les había mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar por una educación universitaria de excelencia. Y justamente este espacio busca convertirse en un canal para cumplir este objetivo. El webinar de hoy lo hemos llamado Competencias digitales que debes dominar. En este espacio contaremos con la participación de Ernesto Koch Cáceres, quien nos ayudará a descubrir qué habilidades tecnológicas y digitales son necesarias para destacar en los estudios. Les cuento que Ernesto es bachiller en Ingeniería Informática por la Universidad Católica del Perú. Posee un MBA y una maestría en finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene especializaciones en diseño de productos y servicios, en innovación y creación de valor y economía del comportamiento. Además, se desempeña como mentor, socio e inversionista ángel en diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Ha sido director digital de innovación en Alfin Banco, director de canales y pagos digitales en Scotiabank y Digital Business Chapter Lead en el BCP. Actualmente es director de aprendizaje virtual en la UTP. Antes de empezar, pedirles como siempre, por favor, no se olviden de dejar sus preguntas en la caja de comentarios del Facebook y de igual manera recordarles que a lo largo de este espacio estaremos compartiendo un registro de asistencia que ya debe estar fijado dentro de la caja de comentarios para que lo puedan completar. Recuerden que deben completar como mínimo 4 registros de la asistencia para poder obtener la constancia de participación. Ahora sí, bienvenido Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y te cedo la palabra. Muchas gracias, Yaela, y bueno, gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación por la invitación. Eh, bueno, a ver, voy a compartirles mi pantalla para poder empezar la presentación. Eh, Listo. Como mencionaba Yaela, actualmente me desempeño como director de educación virtual en la UTP, pero antes de esta experiencia de cambiarme el mundo de la educación, pasé un poco más de 10 años trabajando en el mundo digital, ¿no? Viendo servicios y productos digitales. Y creo que toda esta experiencia un poco me sirvió para entender cuáles son las principales características o competencias que tanto un trabajador, un estudiante y en general un ciudadano debe tener para poder desempeñarse de la mejor manera en esta nueva era a la que estamos entrando. Entonces, nada, la idea de este webinar es poder contarles un poco acerca de mis experiencias personales, de las experiencias que he podido ir recogiendo en este tiempo, y también abrir la conversación para escuchar sus preguntas, escuchar sus impresiones acerca del tema y también poder hablar un poco sobre eso. Creo que para poder empezar a hablar sobre competencias digitales, es importante primero entender cuál es la época en donde vivimos, en donde estamos actualmente, ¿no? La mayoría de ustedes probablemente ya han nacido con esta era avanzando, otros sí han visto probablemente el inicio de la era, pero lo cierto es que estamos en este momento aquí. ¿Y qué características tiene esta era y por qué son relevantes y por qué hacen que las competencias, que la manera en la que nos desempeñamos en la universidad, en los trabajos, con relación al gobierno y en general en cualquier ámbito de nuestras vidas sea diferente? Bueno, lo que les voy a presentar es un conjunto de estas características, un poco para entender el contexto y por qué algunas cosas se vuelven más importantes que quizá en años anteriores. Diría que la primera característica relevante de esta era digital es la conectividad.
¿no? Para la mayoría de nosotros, todo lo que tiene que ver con tener un celular, con tener acceso al Internet, ya se ha vuelto algo normal, ¿no? Esto es algo que no era así hace algunos años, ¿no? Y esto es un proceso que ha ido avanzando en el tiempo, ¿no? Hoy ya tenemos una conectividad casi completa, la mayoría, muchos artículos, cada vez más artículos tienen conexión a Internet, hay más, se comparte más información entre las diferentes facetas de nuestra vida. Entonces la conectividad es parte, ¿no? de lo que es hoy la era digital. Si a esto le sumamos una segunda característica, que es la digitalización de datos, se vuelve algo mucho más poderoso, ¿no? En un inicio la digitalización de datos tenía que ver con convertir a un mundo digital datos que antes estaban en otros medios, por ejemplo, los grandes proyectos que se hicieron hace más o menos 10 años, de empezar a digitalizar obras, libros y otro tipo de medios previos a la era digital. Y eso se unió a lo que pasa hoy, en donde la data se genera ya en digital desde el inicio, ¿no? Como les digo, ya pasa hoy de que tenemos artículos que quizás hace 5 años o menos no se pensaba que iban a generar información. Artículos como refrigeradores, como lavadoras y como muchas cosas que están alrededor de nosotros y empiezan a generar datos y esos datos empiezan a ya estar disponibles para poder ser gestionados. Entonces, vivimos en una era donde hay mucha más información de la que jamás ha habido, eh, y eso es súper relevante porque puede ser explotado para beneficio de nosotros, ¿no? de las personas. Y bueno, obviamente la combinación de esas dos cosas, de tener la conectividad, ¿no? de tener la conexión a Internet, de tener dispositivos móviles y de tener gran parte de la data pudiendo ser recolectada, lo que genera es que las personas tengan mucho acceso a la información, ¿no? La información está, hay mucha información disponible, hay también información que no está disponible, que es privada, que pertenece a organizaciones o a gobiernos, pero gran parte o una parte muy importante de la información es de acceso público, está en Internet. Entonces, somos generaciones, probablemente las últimas 2 o 3, que ya han nacido o que han vivido una parte relevante de su vida ya en este mundo donde el acceso a la información es algo completamente normal, ¿no? Eh, Otro fenómeno con el que vivimos es el mundo de las redes sociales, ¿no? Cada vez es más fácil poder conectar con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes zonas horarias, en diferentes lugares. Se han generado dinámicas sociales particulares que no se habían generado nunca antes en generaciones previas, acerca de la manera en la que se comparte la información, la manera en la que nosotros publicamos nuestra propia información hacia afuera, ¿no? Y eso genera una dinámica también bastante particular. De hecho, en el periodo de nuestras vidas, de probablemente los últimos 5 años, hemos visto cómo diferentes empresas, diferentes tipos de productos han ido rotando en el tiempo, ¿no? Hemos hablado de un momento de un Facebook, hoy probablemente es un TikTok, y esto va cambiando en el tiempo, pero la lógica de la red social sigue siendo la misma, ¿no? Y es un espacio muy, muy relevante en lo que tiene que ver con la manera en la que las personas interactúan y el beneficio que eso puede ser que se puede generar también para las personas. Otro aspecto es la economía digital, ¿no? Si bien hace probablemente 10 años ya empezábamos a hablar de economía digital, ¿no? De que muchas de las empresas prestadoras de servicios empezaban a migrar hacia servicios digitales, servicios como la banca digital, la educación digital, el comercio electrónico. También eso se ve reflejado, por ejemplo, en la producción, ¿no? Con el uso de medios digitales para poder mejorar procesos productivos. Ha sido probablemente la pandemia el principal impulsor de que esta curva de crecimiento de una economía digital crezca, ¿no? Y se mantenga en el tiempo. Del mismo modo, todo lo que tiene que ver con pagos digitales, ¿no? Con monedas digitales, es algo que es ya una realidad y que, bueno, llegó para quedarse y probablemente, no probablemente, muy seguramente esto va a seguir desarrollándose en el tiempo. Pero también esto ha influido en la manera en la que interactuamos con las empresas, en la que consumimos servicios, en la que consumimos productos y en la que utilizamos nuestro dinero. La colaboración digital también es algo que ha sido muy, muy relevante en los últimos años, ¿no? Todo el set de herramientas que se han creado para que las personas puedan colaborar, para que puedan trabajar juntas, hablando de, por ejemplo, emprendedores
o hablando de personas que trabajan en compañías, hablando de alumnos, ¿no? Estamos hablando de dinámicas como, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, hacer webinars, las reuniones a distancia, ¿no? Las herramientas colaborativas como Slack, por ejemplo, se han vuelto una realidad y la manera en la que las personas colaboran definitivamente ha cambiado y hay un nuevo estándar a partir de ahora, ¿no? La automatización también es un tema muy relevante, de hecho ha sido probablemente la constante desde hace más de 30 años, pero en los últimos años con el desarrollo de la tecnología, con el aumento de la capacidad de los chips, y ahora último con el boom de la inteligencia artificial, todo apunta hacia que la automatización está viviendo una nueva era de esplendor, de cosas nuevas que probablemente hace algunos años no se pensaba que podían ser automatizadas y que ahora sí se están empezando a automatizar, lo cual genera muchos cambios sociales. Por ejemplo, el migrar algunos tipos de trabajos hacia trabajos diferentes, hacia trabajos que produzcan más valor, porque los otros trabajos ya pueden ser automatizados de algunas maneras. Eso también nos lleva a repensar un poco de qué manera se debería estructurar la sociedad y la interacción de las personas con respecto a las empresas, a los gobiernos y a cualquier tipo de entidades. Eh, y la otra cosa, si bien es el dinamismo tecnológico, si bien una constante en todas las eras por las que hemos pasado ha sido el cambio, ¿no? Ha sido la introducción de nuevas tecnologías que nos han llevado a cada vez elevar cosas como la calidad de vida, por ejemplo. Eh, la velocidad o la frecuencia con la que estas nuevas tecnologías aparecen cada vez se vuelve más pequeña, ¿no? Más corta la frecuencia y más rápida la velocidad, ¿no? Si hace algunos años, hace no sé, 50 años, una tecnología demoraba mucho más en llegar o en ser reemplazada por una nueva, en los últimos años esto se ha vuelto un proceso mucho más veloz, ¿no? Entonces, el dinamismo tecnológico es una realidad y también nos va a invitar, vamos a hablarlo en un momento cuando hablemos de las capacidades, nos invita a pensar de una manera diferente, ¿no? Nosotros como alumnos, como profesionales, a tener cierto set de habilidades que tienen que responder a este cambio constante en el que vivimos, ¿no? Y no solo tiene que ver con tecnologías que llegan y que reemplazan a tecnologías antiguas, tiene también que ver con el encontrar nuevas formas de aplicar cosas que ya conocíamos en nuevos contextos y que produzcan beneficios para la sociedad. Eh, y finalmente, algo que también ha sido muy importante y que es probablemente algo que engloba todo esto, que es relevante con cada una de las cosas que mencioné hace un momento, es la seguridad digital. Nos exponemos ante un nuevo tipo de riesgos que implican todas las cosas que acabamos de hablar, el tema de la conectividad, el tema del acceso a la información, todo eso implica beneficios, pero también abre riesgos que tienen que ser gestionados, ¿no? Que tienen que ser gestionados por las instituciones, pero que también tienen que ser gestionados por las personas, ¿no? En ser conscientes de cuáles son los riesgos, de que esa información, esa conectividad se expongan ante personas con las que no quisiéramos que se expongan. Entonces, la seguridad también se vuelve un factor muy, muy importante en esta nueva era digital y no solo estamos hablando de la seguridad sobre cosas tradicionales, como se pensaba antes, sobre dinero, sobre nuestra seguridad personal, sino que aparecen nuevos ámbitos, como por ejemplo los datos personales, ¿no? Hay nuevas propiedades, nuevos productos que nos pertenecen y que también tienen una relevancia para poder entender cuál es su valor y también poder entender de qué manera tienen que ser salvaguardados en este nuevo contexto en donde todo el mundo está conectado y la data fluye mucho y por muchos lugares. Entonces, esto es un vistazo general, ¿no? de cuál es la época en la que vivimos hoy. Muchas de las cosas que les acabo de contar probablemente son obvias, son lógicas para todos ustedes, viven en esto, ¿no? Lo experimentan en el día a día, pero lo cierto es que esto es un mundo dinámico y es algo que va a ir evolucionando en el tiempo y la idea es que todos nosotros estemos preparados para poder gestionar y aprovechar de la mejor manera esta era en la que estamos viviendo. Y para ello, es importante entender cuál es nuestro rol en este mundo, ¿no? Y a veces hay esa impresión de que el rol es un rol pasivo, de que las cosas pasan en otra parte, ¿no? De que las grandes tecnologías son hechas en un laboratorio, en algún país, y que es ajeno a nosotros y que nosotros simplemente somos espectadores o usuarios. Eh, Quizá en algunos casos sí, con las más grandes, con las más complejas,
pero también hay un rol que cada uno de nosotros cumple en ese cambio, en esa necesidad de adaptación a ese nuevo mundo y también en ese rol de poder generar valor o generar nuevos casos de uso o aprovechar de la mejor manera el contexto en el que vivimos, ¿no? Y un poco la idea es que cada uno de ustedes y cada una de las personas que vivimos en esta era podamos entender qué significa ser un ciudadano digital, ¿no? ¿Qué cosas debemos saber? ¿Qué tipo de cosas son relevantes para poder sacarle el mayor provecho a ese entorno en el que vivimos y generar el mayor beneficio para nosotros y también para nuestra sociedad, ¿no? Y un poco lo que les voy a contar a continuación es en mi experiencia, ¿no? En el tiempo que un poco he vivido, todo este surgir de nuevas tecnologías, toda esta aplicación de esa nueva realidad a mundos empresariales, a mundos educativos, eh, qué habilidades, qué competencias, qué formas de ser son relevantes para que una persona pueda desempeñarse de la mejor manera en este contexto, ¿no? Entonces, empezamos. Creo que la primera es la más obvia, ¿no? Es lo que muchos llaman alfabetización digital, ¿no? De hecho, para algunas personas, el término de alfabetización digital engloba probablemente todo lo que les voy a decir a continuación, no todos los slides que van a ver. En este caso, yo lo limito a lo que llamo una alfabetización digital básica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es lo que antes probablemente se llamaba una cultura general, ¿no? En este nuevo mundo hablamos más de una alfabetización digital. ¿Y de qué hablamos? De entender cuáles son los conceptos básicos de las tecnologías que aparecen, del entorno que les acabo de contar hace un momento, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga esa capacidad, ese conocimiento de entender cuáles son las cosas que están surgiendo y de qué manera podrían ser aplicadas a los contextos donde estamos viviendo. Si estudiamos en una universidad, en nuestros estudios, si trabajamos para una empresa en nuestro trabajo diario, si somos emprendedores para desarrollar nuestros negocios. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Y a veces pensamos que hay cosas que son lejanas a nosotros o hay tecnologías que probablemente nunca se van a aplicar al contexto que estoy viviendo particularmente en este momento, pero sí les puedo decir por experiencia que hasta la cosa que parece más lejana, que parece inaplicable, hay algún ámbito en cada una de esas cosas que podemos rescatar, ¿no? Y que podemos extrapolar a las cosas que sí, no sean, que sí no son útiles, ¿no? Que sí son parte de nuestro trabajo, de nuestros estudios y de nuestras actividades del día a día. Entonces, por eso es bien importante entender estos conceptos básicos. Y si los mezclamos con alguna de las cosas que mencionaba hace un momento de la realidad actual, como por ejemplo el acceso a la información, ¿no? La conectividad, cada vez hay más información disponible en la red, en diferentes lugares, a la que uno puede acceder gratuitamente, ¿no? Y poder informarse y poder entender cómo funcionan todas estas cosas, ¿no? Creo que eso es muy, muy relevante para un ciudadano digital, en este caso para un alumno, ¿no? Y lo otro tiene que ver con las herramientas, ¿no? Probablemente para muchos de ustedes, muchas de las herramientas que usan hoy son obvias, ¿no? Han probablemente crecido, han pasado de la niñez a la juventud ya utilizándolas, ¿no? Herramientas como, no sé, desde cosas tan básicas como sets de ofimática, como saber usar un Word, un PowerPoint, hasta cosas de repente un poco más complejas, como poder acceder una base de datos, como saber cómo hacer un query, una búsqueda de una base de datos. De repente el nivel de profundidad y el tipo de herramientas va a variar dependiendo del ámbito de aplicación de cada uno de ustedes, ¿no? De las necesidades que tengan, pero sí es cierto que es muy, muy relevante tener ese conocimiento básico de cómo funcionan las herramientas, ¿no? Eh, como les digo, de repente para algunos de ustedes que son más nativos de esto, les será obvio porque han crecido usándolas. Ustedes mismos probablemente también se enfrenten en algunos años cuando surjan nuevas herramientas, nuevo software, nuevo hardware, al que tengan que enfrentarse y aprender a usar, ¿no? Probablemente como pasó con las generaciones anteriores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, cuando se vieron expuestos a nueva tecnología, a nuevas herramientas, ¿no? Y acá hablamos tanto de software, como les mencionaba, como también de hardware, ¿no? El tema de saber usar un teléfono, saber usar una computadora, tener conceptos básicos de cómo se configura, de cómo puede ser utilizada, de cómo se le puede sacar
el máximo provecho para las actividades que necesitemos hacer en el momento, ¿no? Entonces, este primer grupo de cosas es lo que llamamos una alfabetización digital y es lo más básico probablemente que una persona debe tener para poder vivir en este mundo digital, como entenderán, ¿no? El segundo grupo de competencias gira alrededor de la búsqueda de información, ¿no? Hablamos de que una realidad de la era actual es el acceso a la información, por ende la capacidad de buscar información es muy relevante. Algunos dirán, es obvio buscar información, entro a internet, entro a Google y escribo lo que quiero, pero realmente el proceso de búsqueda de información es bastante más complejo que simplemente abrir una página y poner un par de palabras, ¿no? Tiene que ver también con el entender en qué momento hay que buscar la información, qué tipo de información tiene que ser buscada, ¿no? Y eso en general es una competencia muy, muy relevante en este mundo, sobre todo en este mundo donde la información es un activo en exceso y que hay que saber entenderlo y hay que saber entender por dónde buscar y qué tipo de cosas buscar cuando las necesitamos. Y probablemente un par de aspectos muy relevantes para que complementan esta capacidad de buscar información. Por un lado es el pensamiento crítico, ¿no? Algo que ha cambiado en los últimos años, ¿no? Este cambio de eras digitales fue de que la información cambió de ser unidireccional a ser bidireccional, ¿no? De hecho, en esta última era digital, nosotros ya tenemos la capacidad también de introducir información en la red, ¿no? A través de cosas como las redes sociales, como blogs, como publicaciones. Entonces, eso es bueno porque genera una democratización de la información, pero también es riesgoso en el sentido de que toda información tiene que ser pasada por un pensamiento crítico, ¿no? De hecho, si ustedes pueden tener cualquier idea en la cabeza y les aseguro que ustedes van a encontrar por lo menos un par de páginas o de lugares donde vaya a haber un artículo o una persona hablando de exactamente lo que ustedes quieren o exactamente de la manera en la que ustedes piensan. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque eh, creo que es importante, sobre todo en esta era, salvaguardar la intención o la necesidad de buscar la verdad más allá de buscar tener razón, ¿no? Y para eso el pensamiento crítico es básico, ¿no? El buscar diferentes lugares, el analizar, de hecho analizar es lo que vamos a hablar en un ratito, pero el entender, ¿no? El analizar, el ver a la luz del contexto la información que se está presentando, ¿no? Y sacar conclusiones propias de si es información valiosa, si es relevante, ¿no? Y de si realmente suma a lo que ustedes quieren hacer en ese momento con la información, ¿no? Y la otra lista tiene que ver con las fuentes, que están muy relacionadas también con lo que les acabo de decir, ¿no? Un paso más atrás, antes de poder utilizar esa información para poder generar pensamiento crítico, es primero validar si la fuente de esa información es una fuente confiable, ¿no? El entender si realmente esto que estoy leyendo, esta estadística, esta información que acabo de encontrar, viene de una fuente que es relevante, que ha sido contrastada, que tiene sustentos, ¿no? Entonces, por eso es que le digo que la búsqueda de información va mucho, mucho más allá de simplemente abrir una página y poner un par de términos para buscar. Entonces, esa es una habilidad muy, muy importante en este mundo actual, sobre todo ahora, sobre todo en los últimos probablemente 5 años, eh, que todo lo que tiene que ver con noticias falsas ¿no? y con fuentes poco confiables y con noticias y con información que no es contrastada, eh, está por todos lados, ¿no? Entonces, por eso una habilidad clave para los alumnos, para los trabajadores, en general para todos los ciudadanos digitales, es poder tener una buena capacidad para buscar información. Eh, y lo obvio, que es lo que complementa lo anterior, es la capacidad de analizarla, ¿no? Una vez obtenida la información, la capacidad de cómo la convierto en algo que me sirve, ¿no? En algo que realmente satisface una necesidad que tengo en ese momento. Eh, y acá hay varios aspectos, he resumido un par de ellos. La primera es la búsqueda, lo que llamamos una búsqueda de insights, ¿no? Es ver mucha información, puede ser cuantitativa o cualitativa, o sea, puede ser ver una base de datos, o puede ser leer un artículo sobre algo,
y que nuestros cerebros procesen la información a un nivel más alto y que puedan encontrar información relevante dentro de ese gran grupo de datos o de información, ¿no? Y información que encontrar tendencias, ¿no? Encontrar cosas que más allá de la información en bruto puedan ser realmente útiles para lo que para lo que queremos generar. Y de hecho una forma de hacer esto, y de hecho el paso para lo que viene en un momento es la organización de esa información, ¿no? La capacidad que cada uno de nosotros debe tener para poder hacer mapas mentales, ¿no? Hacer diagramas de entidades, ¿no? O sea, el realmente procesar esa información que obtenemos y convertirla o organizarla en nuestros cerebros para que pueda ser realmente útil para lo que estamos buscando, ¿no? Y el complemento de todo esto es la capacidad de presentarla, ¿no? En cualquier contexto en el que estemos, siempre vamos a tener que presentar la información, ¿no? Entonces, nuestra capacidad también de resumir, ¿no? De sintetizar, de entender las ideas más importantes, es fundamental, ¿no? Para que todo este proceso, desde la búsqueda, el análisis, funcione, ¿no? Puedo ser muy bueno buscando, puedo ser muy bueno analizando, pero si no tengo la capacidad de presentarla, ¿no? De transmitir lo que entendí y las extrapolaciones que hice con respecto al problema que tengo, no va a servir de nada los procesos anteriores, ¿no? Entonces, la presentación también es una competencia muy, muy importante que todos debemos tener, sobre todo en esta era de, como les decía, de mucha información disponible, ¿no? Eh, Otro tema muy relevante es el aprendizaje continuo. Cuando hablábamos de la era en la que vivimos, hablábamos de esta constante emergencia de nueva tecnología, ¿no? Y la capacidad de aprender es muy, muy importante, ¿no? De hecho, hay muchas formas de aprender, ¿no? Pues podemos hablar de un aprendizaje autogestionado, ¿no? La típica en donde estamos en un contexto en donde alguien habla sobre algo y es un tema que yo no conozco, puedo en ese momento preguntar y tener una primera impresión de a qué se refiere esta cosa nueva que no conozco. Y además puedo complementarlo luego yo mismo volteando y buscando información acerca del tema, ¿no? Educándome acerca de qué es eso que no conozco. Eh, la otra forma es el aprendizaje vivencial, ¿no? Es el que se adquiere de la experiencia, ¿no? De vivir, de equivocarse, ¿no? Y las conclusiones que uno va sacando de esa experiencia, que puede ser propia, puede ser de terceros, ¿no? Pueden hacer una conversación, pueden hacer de presenciar la manera en la que otras personas realizan cosas, proyectos, ¿no? Pero es el aprendizaje que viene de la experiencia que cada uno de nosotros vivimos. Eh, y bueno, también tenemos el aprendizaje estructurado, ¿no? Que es, por ejemplo, el que está en las universidades o el que está en cualquier entidad que de una manera estructurada, a través de cursos, a través de programas, a través de, ¿no? De grados, maestrías, puede darnos, ¿no? Pero la constante de cualquiera de de estas formas es que este mundo cambia constantemente, ¿no? Y es muy, muy importante para una persona eh, tener esa capacidad de aprender, ¿no? Porque el aprendizaje no termina en la universidad, se vive en el día a día, ¿no? Porque, como les decía, el mundo cambia mucho, las tecnologías aparecen, desaparecen, las aplicaciones, también se generan nuevas aplicaciones de cosas que ya existían. Hay conceptos que son dejados a un lado porque aparece una nueva forma de hacer las cosas que se vuelve más eficiente y que se vuelve más, y que se expande a través de, de las organizaciones. Entonces esa capacidad de aprender es muy, muy relevante, ¿no? Y si les hablo un poco de mi experiencia personal, de hecho, por ejemplo, cuando buscamos personas para cubrir puestos, a veces, pasa en muchas empresas, lo he conversado con muchos amigos que han estado también contratando gente en algún momento, y siempre decimos que a veces es más relevante buscar en una persona la capacidad de aprender que en sí tenga el conocimiento específico que se buscaba en ese momento para el puesto, ¿no? Porque creo que cada vez más las universidades, las empresas en general, las organizaciones, son más conscientes de que este mundo cambia tan rápido y las cosas cambian tanto que más que tener personas con conocimientos específicos, lo que buscamos es personas con capacidades de aprendizaje, ¿no?
Y acá no hablamos solamente de una habilidad dura o medible como no sé, qué tan rápido aprendo algo, ¿no? Sino que también hablamos de un tema de actitud, ¿no? La aproximación hacia lo que es aprender, ¿no? Las ganas, si quieren así llamarlo, de aprender. Eso también es algo muy, muy relevante que siempre se distingue en las personas que tienen esa característica, ¿no? Y probablemente es eh, lo que las empresas buscan y también es lo que sirve mucho en contextos como el universitario, ¿no? En la capacidad de entender, ¿no? Y también lo que complementa eso es la capacidad de saber qué buscar, saber qué aprender, ¿no? El estar enterado de lo que está pasando y el tener ganas de experimentar y de vivir y de aprender cosas nuevas. Entonces, esa es una habilidad muy, muy importante por eso. Eh, Algo que también es muy, muy relevante en este mundo es la capacidad de experimentación, ¿no? Como les decía, la aplicación en contextos nuevos es probablemente lo que guía la mayor cantidad de innovaciones y de nuevas aplicaciones de tecnologías. Entonces, siempre es muy importante que cada una de las personas tenga esa capacidad de saber cómo experimentar, ¿no? Que viene de diferentes vertientes, ¿no? Por un lado, la vertiente más teórica, si queremos llamarlo, de entender cómo funciona un proceso de experimentación, ¿no? Cómo planteo una hipótesis, ¿no? Cómo sigo un proceso para poder experimentar, ¿no? Planteo una hipótesis, planteo indicadores que van a medir si estoy cumpliendo o no con lo que creo que se iba a hacer, planteo un experimento, lo ejecuto, ¿no? Y empiezo a iterar para ver si funcionó o no, ¿no? Esa es una parte más técnica de cómo se experimenta, lo cual es muy relevante. Eh, pero la otra parte tiene que ver también con un tema actitudinal y probablemente en mi experiencia personal, donde he visto más problemas o donde creo que hay más oportunidades de destacar si conseguimos las habilidades necesarias, es en el mundo más de la actitud, ¿no? Porque eh, pasa mucho de que la gente tiene miedo del error, ¿no? Miedo de equivocarse, miedo de mostrarse ante un grupo de personas, ante una autoridad, ante un profesor, un jefe o lo que sea, con un resultado negativo, ¿no? Cuando una mentalidad de experimentación es todo lo opuesto, ¿no? Y no hablo de ser irresponsable y de cometer alegremente errores, sino que el mundo de la experimentación lo que te permite es, en un contexto protegido, con un riesgo asumido y entendido, poder probar y un resultado probable posible de ese probar es que las cosas salgan mal, ¿no? Entonces, por eso también esa mentalidad de entender en qué contextos el error sí puede ser bueno es muy importante, ¿no? Es muy importante y de hecho es una de las cosas que más he visto que a la gente le cuesta. Entonces, las personas que tienen esta capacidad destacan, ¿no? Y pueden conseguir cosas. Eso sí creo que es muy, muy importante. Y el otro ámbito que ven ahí, que es el tema del enfoque al problema, también es muy, muy relevante, ¿no? Y eso también funciona para todos los ámbitos. Pasa mucho de que las personas se enamoran de soluciones, ¿no? Proponen soluciones, construyen soluciones y giran y tratan de forzar la construcción de una solución o de que esa solución tenga éxito, eh, cuando realmente la forma ideal de hacer las cosas es no enfocarte en la solución, sino en el problema, ¿no? Porque esa mentalidad lo que te permite es tener la capacidad de ser crítico con tu solución y si no funciona con este ciclo protegido y controlado que les mencionaba de la experimentación, si no funciona, modificarlo, ¿no? Modificarlo, mejorarlo o si es necesario hacerlo a un lado y hacer un nuevo planteamiento, ¿no? Eso es muy, muy importante y sirve, creo que es muy útil también en todos los contextos, ¿no? En la universidad, con los trabajos en equipo, con las actividades, ¿no? Cuando tienes una solución, no es empecinarte en ella, a veces genera más problemas que beneficios y
probablemente si esa solución hubiese podido ser, si hubiese sido más abierto a dejarla a un costado o a evolucionarla, las cosas podrían salir mejor, ¿no? Entonces, todo este mundo de la experimentación, del enfoque en el problema y de la pérdida del miedo al error, creo que es muy, muy importante como una competencia de este mundo, ¿no? Es el mundo nuevo de la digitalidad. Y finalmente, contarles un par de cosas, un par de competencias que normalmente no se relacionarían tanto con la era digital, pero creo que son muy, muy relevantes aún tenerlas en cuenta, ¿no? La primera es la empatía, ¿no? Creo que algo hacia lo que lamentablemente a veces la hipertecnologización de las cosas o la mentalidad que tiene la gente de que todo gira alrededor de la tecnología y la tecnología es la panacea y es lo que se tiene que perseguir, a veces nos lleva a alejarnos un poco de ese proceso de empatía, ¿no? De entender que al fin y al cabo todo lo que hacemos, sean productos, sean servicios, sean trabajos en contexto educativo, lo que sea, al fin y al cabo tiene un objetivo, tiene un cliente, tiene un usuario que es una persona, ¿no? Beneficia a una persona, beneficia a una sociedad o a un grupo de personas. Entonces la empatía creo que es algo muy, muy importante, la capacidad de conectar, ¿no? Con esas necesidades, la capacidad de entender, de ponerte en los zapatos de la persona que va a usar o que va a leer el ensayo, en el caso de un profesor, por ejemplo, o el cliente que va a usar el servicio que uno está diseñando, ¿no? Es algo muy, muy importante, ¿no? Y se vuelve relevante también porque una de las, probablemente de las líneas o de los procesos que más ha avanzado y que más se ha incorporado en el mundo actual es el proceso de diseño, ¿no? Y el proceso de diseño gira alrededor de la empatía, ¿no? Entonces, yo creo que es una habilidad muy, muy importante para poder, uno, explotar todo ese tipo de procesos, ser bueno, ¿no? Ya empezar un escalón más arriba en cualquier cosa que se haga y que se aprenda en esa línea, que de hecho sirve para casi cualquier carrera. Pero también tiene un componente más personal que creo que es importante que todo el mundo pueda mantener siempre, ¿no? El pensar que al fin y al cabo todo lo que estás haciendo es para mejorar la vida de alguien, ¿no? Para facilitar algo. Entonces creo que la empatía es muy, muy importante. Y el segundo, que también creo que es importante y que a veces no se piensa como algo tecnológico, es la humildad, ¿no? Vivimos en un mundo ¿no? En el que idealmente, si todo sale bien, si todo se construye correctamente, cada generación, ¿no? Debería vivir en una mejor realidad que la anterior. Una realidad económica, social, en general, ¿no? O sea, por esta curva de desarrollo que debería tener las sociedades, cada uno de nosotros debería vivir en una sociedad un poco mejor que sus padres, con más acceso a información, con más acceso a educación, con un mejor nivel económico, ¿no? Entonces, los que tienen la capacidad y a veces la suerte de poder conseguir esto, es muy importante el tema de voltear hacia atrás y entender por qué tenemos esto, ¿no? Y más bien tener esa mentalidad de decir, ok, con todo esto que tenemos, con todo esto que hemos conseguido, con esta mejor posición desde donde he empezado, ¿no? ¿Qué necesito hacer para que más personas también puedan estar en esta misma posición? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para que lo que sé, lo que he vivido y en general y lo que tengo pueda ser útil de la mejor manera para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi sociedad, ¿no? Y creo que, ¿no? Al igual que lo que hablamos de la empatía, también es algo que con este foco a veces que en la tecnología, que en el software, que en el producto, que en el retorno de la inversión, a veces se pierde, ¿no? Y conforme vamos avanzando y nos volvemos más especialistas en las cosas, con más conocimiento, es algo que hay un gran riesgo de que se llegue a perder. Entonces sí, sí les recomiendo y creo que es muy importante el siempre mantener esa humildad, ¿no? Para poder seguir aprendiendo, ¿no? Veíamos el tema del aprendizaje continuo que era muy relevante. La humildad es muy importante para eso también. Y esto es un poco lo que les quería contar, ¿no? Acerca de qué cosas creo que son relevantes para este mundo digital.
Eh, y nada, agradecerles a todos por el tiempo, por haberme escuchado y por haber podido llegar a este webinar. Y bueno, quedo abierto a cualquier consulta que tengan sobre el tema. Gracias, Ernesto. La verdad es que súper interesante la información que nos has brindado. Me queda claro con lo que has dicho que si bien son, digamos, actitud, competencias digitales, más va por un tema personal, ¿no? Como cómo uno toma las cosas, con humildad, con empatía, que en verdad eso se puede ver no solamente en el tema digital, sino en cualquier área de estudios, de carrera, en tu vida profesional, en tu vida personal, etcétera, ¿no? Pero sí hay algunas preguntitas específicas. ¿Mm? Por ejemplo, hablaste sobre, y creo que esta pregunta va por ese lado, de que hay mucha información y que alguna uno no sabe a veces cuándo es realidad, son fake news o no. Y nos preguntan o nos puedes dar tips de cómo identificar o detectar fuentes válidas. Sí, a ver, yo creo que hay dos formas, ¿no? Una que creo que son complementarias, ¿no? Una tiene que ver con ir directamente a los generadores de la información, ¿no? Si es una información de salud, a las entidades de salud de los gobiernos, ¿no? Si es una información de educación, o si es una información económica, ¿no? Ir lo más atrás posible en la cadena de repetición de la información, ¿no? Ir a la fuente probablemente, ¿no? Tratar de entender cuál es la fuente de esa información para poder entender si es real o no, ¿no? Y la otra, que también es importante y que complementa, porque a veces uno puede decir, sí, pero de repente esta fuente puede tener cierto interés en que la información sea de tal o tal, de la otra manera, tiene que ver con el contraste, ¿no? El tratar de encontrar, ¿no? Fuentes diferentes, ¿no? Probablemente con posiciones diferentes y tratar uno mismo de hacer un juicio de qué es lo que es realidad, ¿no? Qué es lo más cercano posible a la realidad. ¿No? Diría que probablemente esas dos son las mejores maneras de tratar de encontrar la mejor información posible, ¿no? Ya, genial. También nos preguntan cuáles son las estrategias más efectivas para adquirir y mejorar justamente las competencias digitales. Sí, yo creo que todo empieza por la capacidad de autoanálisis y autoconocimiento, ¿no? Son dos cosas, una interna y una externa. La interna es eso, ¿no? Es poder hacer un mapeo de cuáles son mis principales fortalezas, ¿no? Y cuáles son mis principales debilidades, ¿no? Eso, dejarlo ahí un ratito, ahorita lo vamos a volver a usar. Y por otro lado, el mundo externo, ¿no? El hacer este mapeo de tratar de entender, de informarnos qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Qué nuevas cosas aparecen, estar siempre colgado de las noticias, ¿no? De publicaciones que tengan que ver con temas científicos, con temas de desarrollo tecnológico, por más de que sintamos que a veces nuestras carreras o nuestros gustos no vayan por ahí, yo creo que siempre es relevante, ¿no? Y luego hacer un mix de ambas cosas, ¿no? El entender qué está pasando en el mundo, entender de qué cosas no sé y que, ¿no? De qué sé más, de qué sé menos, y mezclarlo eso contra mis capacidades y ver cuál es la mejor estrategia para poder entenderlo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en algunos casos hay personas que lo podrán aprender por su set de habilidades y set de fortalezas y debilidades, lo podrán aprender simplemente leyéndolo, ¿no? Leyendo un artículo, leyendo un par de artículos. Hay gente que probablemente se necesite autoexigirse y de repente meterse a un curso gratis en algún lugar porque necesita un poco más de estructura, ¿no? Entonces, es encontrar ese mix entre qué es lo que debería saber y qué no sé, y también cuál es la mejor estrategia para poder adquirir ese conocimiento, porque varía realmente de persona en persona. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender, ¿no? Genial. También nos preguntan, por ejemplo, qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias futuras que deberíamos tomar en cuenta? Sí. A ver, se vienen muchas cosas. Creo que probablemente ahorita, lo que se viene ahorita es la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fase del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Probablemente es una tecnología que tiene
mucho más para desarrollarse y para seguir avanzando. Creo que siempre estar pendiente de eso es muy relevante. Creo que la otra cosa que viene es todo lo que tiene que ver con computación cuántica, probablemente es lo más grande ahorita, que va a estar mucho más relacionado con temas de ciencias de materiales, eh, ¿qué otras cosas? Los nuevos tipos de movilidad, que también probablemente va a ser algo muy relevante en el futuro y que se mezcla con otra tendencia muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad del transporte, que probablemente es la industria donde más se ha reflejado el tema, temas como los nuevos combustibles sintéticos, este cuestionamiento a la electrificación, que va a traer también virajes en cuáles son las formas en donde, la forma más eficiente y más amigable para producir energía. Eh, Son muchas cosas, pero diría, en resumen, inteligencia artificial que tiene para rato, probablemente computación cuántica y todo lo que tiene que ver con movilidad y electrificación. Serían mis sugerencias, ¿no? Listo. Y por ejemplo, también nos preguntan, ¿qué podría hacer en las universidades, por ejemplo, para fomentar o para desarrollar las competencias digitales de sus estudiantes? Sí, yo creo que las competencias digitales se desarrollan en dos ámbitos, ¿no? De repente uno más pequeño, más teórico, ¿no? Un poco como lo que hemos hablado ahora, el hacer consciente a todos nosotros de cuáles son las cosas que son importantes para poder funcionar en esta sociedad, ¿no? Yo diría que ese es probablemente el 30%, ¿no? O sea, ¿no? El explícitamente declarar y contar y que todos, ¿no? Que todos los alumnos entiendan que ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Y yo diría que probablemente el 70% tiene más que ver con aplicarlos en la práctica, ¿no? Encontrar en ese día a día de las actividades de los alumnos, de qué manera podemos exponerlos a situaciones en que puedan aplicar este tipo de competencias para poder desarrollarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace la universidad es ¿no? Hasta cierto punto simular, ¿no? El mundo que se va a ver después, ¿no? Entonces, en un ambiente mucho más controlado, mucho más seguro. Entonces yo diría que gran parte del tema tiene que ver con de qué manera introducir en las actividades ¿no? en el diseño instruccional de los cursos, la manera en la que los alumnos puedan desarrollar esas habilidades en la práctica, ¿no? En el día a día. Ok. También preguntan si es que si es que existe alguna herramienta o si recomiendas algún recurso para aquellos que deseen comenzar recién a desarrollar sus competencias digitales. Mm, es una buena pregunta. Eh, a ver, un poco regresando a la respuesta de mi pregunta anterior, ¿no? Para la primera parte, que es la parte más teórica, más de concientización, yo diría probablemente buscar, hay muchos sitios libres, como edX, como Coursera, donde uno puede poder tener por lo menos una parte básica de ese componente más teórico, de entender qué habilidades son, ¿no? De qué manera se dan, cómo se tratan, ¿no? Eso creo que es una parte que podría ser importante. Eh, y la otra es realmente, uno lo vive mucho en la experiencia, ¿no? Diría que la otra parte de asimilarlas es tomar esa parte teórica, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado hoy día, y empezar a ser consciente en mis actividades del día a día, si soy un alumno en mis trabajos grupales, en la manera en la que voy a las clases o lo que sea, si soy un trabajador en mis problemas del día a día, en la empresa, en las actividades, y pasarlas por el filtro de las cosas que acabamos de conversar, ¿no? Es decir, mira, este es un caso de búsqueda de información. ¿De qué manera puedo mejorar mis capacidades para buscar información? Entonces, busco, ¿no? Y vuelvo a la teoría de repente y veo ahí ya más específicamente qué tips, qué técnicas pueden haber para poder desarrollar esa capacidad, ¿no? Diría que es una retroalimentación constante más entre el mundo teórico, que a veces es relativo, ¿no? Porque para algunos les puede funcionar, para otros no, pero por lo menos como una base. Y también el tema de ser consciente y de evaluar esto a la luz de nuestro día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí es donde las habilidades se desarrollan, ¿no? En las actividades de nuestro día a día.
Listo. Y ya para terminar, una última pregunta. Nos dicen si nos puedes dar algún tip que va en relación a lo que ya han preguntado, pero de lo que tú haces para desarrollar tus competencias digitales, digamos, seguir desarrollándolas, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, es realmente muy parecido a lo que les acabo de decir. Creo que una parte tiene que ver con lo que les decía, probablemente es un par de preguntas, ¿no? Con el suscribirme a un par de fuentes de información para siempre estar recibiendo información nueva de las cosas que vienen, ¿no? Creo que algo que también me sirve mucho es tratar de rodearme de gente diferente a mí, ¿no? Gente que tenga un background diferente, que no haya estudiado lo mismo que yo, que no haya trabajado en el mismo tipo de empresas, ¿no? Ese tipo de personas son muy, muy importantes para uno desarrollar la visión del mundo, ¿no? Y a veces también encontrar ideas y cosas que pueden surgir, ¿no? Por eso espacios como la universidad, como los trabajos, creo que son buenos lugares para eso, ¿no? Para encontrar a alguien que trabaja en otra área, o alguien un alumno que es de otra facultad, ¿no? Creo que ese tipo de cosas también ayudan un montón a eso. Y lo otro es un poco lo que decía en la última pregunta, el tema de más o menos tener en la cabeza este conjunto de habilidades eh, y a la luz de mis experiencias del día a día, evaluarlo, ¿no? Es decir, ser crítico, es decir, oye, lo que pasó hoy día, pasó algo malo, tuve un problema, y fue porque esto no lo apliqué bien, no fue porque, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero es porque, no sé, leí una fuente que no era la correcta, o porque me empeciné en una solución y no retrocedí y traté de replantear algo. Entonces creo que el tema de también ser autocrítico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el tema de, ¿no? Entender mis debilidades, entender las cosas que hice mal, evaluar a posteriori las cosas que salieron mal en mi día, creo que son importantes, son buenas fuentes de insumos para desarrollar estas habilidades, ¿no? Listo. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Te doy un último minutito para que te despidas y por si quieres darnos algún último tip. No, buenísimo. Más bien, muchísimas gracias a ustedes, a ti y a él, al equipo del Ministerio de Educación, a todos los que han estado en el evento. Y nada, feliz de haber estado aquí y cualquier cosa que necesiten, siempre feliz de compartir con ustedes. Listo. Muchísimas gracias nuevamente, Ernesto, por tu participación y en nombre del Ministerio de Educación les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Este, y finalmente los invitamos a visitar la web Conectados, donde encontrarán herramientas y recursos que serán de gran utilidad y de igual manera encontrarán el webinar y la presentación del día de hoy en esta web. Así que nada, muchas gracias y hasta luego. Muy buenas noches a todos.